muy buen domingo en mi videocolumna semanal, en la cual voy a abordar un tema, pues yo digo que es holístico, global. Vamos a hablar de cómo por sexenios y décadas se ha construido el imperio de la corrupción. Todo esto por lo acontecido en estos últimos días que me ha hecho reflexionar y compartir con ustedes cómo para haber construido lo que yo llamo el imperio o de la corrupción, pues han sido bandas depredadoras disfrazadas de partidos políticos y funcionarios públicos, muchos de ellos entre comillas, porque también hay gente decente, aunque muy, muy escasos, que fueron levantando esta estructura, las bases, los muros, las paredes, que ahora nos están agobiando y se nos están derrumbando en la cara con una serie de complicidades, una cadena de complicidades sexenio tras sexenio. Y no me refiero a un poder en particular, yo sí quiero ser muy clara porque es importante abordar los temas sin sesgo político y que es difícil cuando uno tiene una pasión involucrada. Hay que saber dar un paso atrás y leer los discursos, los mensajes y los sucesos que nos afectan a los ciudadanos. Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en el ámbito federal como estatal, han sido proclives, se han encadenado para lograr lo que hoy estamos viviendo. Derrumbar una fortaleza, un imperio, es una labor casi imposible. Lo he dicho en otros ámbitos, en otras charlas, conferencias. No vamos a ver en 20 años de menos un país sin corrupción si no se inicia en el sexenio siguiente. Yo tengo esa esperanza, con la rudeza y la fuerza necesaria que el caso merita. Y ojo, rudeza no significa ilegalidad, pero no quiero y no espero, como ciudadana, como exfuncionaria pública y como una persona que ha luchado y ha tenido persecuciones por haber hecho las cosas correctas y haber investigado corrupción, que sigamos protegiendo como es ahora mismo. Hay impunidad en muchos casos que están, bueno, no solamente son públicos, los conocemos y que están involucrados o se infiltraron en los gobiernos estatales y federales. Fíjense, ¿por qué comento todo esto? Bueno, porque finalmente los cochupos, los favores, los prebendas, el intercambio de servicios, el intercambio de plazas, han ido tejiendo eslabones que los unen en esa cadena de opacidad, se protegen unos a otros. Y esta impunidad ha inducido y ha propiciado la repetición de estos actos, es decir, el espíritu de la corrupción se pasea transversalmente. Vamos a abordar tres ejemplos, uno de cada poder. Ejemplo primero del poder legislativo. ¿Cuándo hemos sabido en la historia de nuestro país, y por favor recuérdenmelo si yo no lo tengo presente, que derivado de una auditoría de la Contraloría del propio Poder Legislativo se haya conocido los desfalcos, los cochupos, las tranzas, las simulaciones, los asesores que tienen, cuánto gastan, cómo gastan? No lo hemos sabido. No hay un solo caso de la auditoría interna, del órgano interno de control, y siempre es nombrado a modo el titular de la auditoría. Entonces, nunca vamos a saber. Se protegen entre todos ellos. ¿Qué pasaba? Yo espero que ya no suceda. ¿Qué vivimos? Personas que laboraban en el Poder Legislativo y cuando había cada 3 años, cada trienio, el cambio de legisladores, buscaban amistades y veíamos, y lo digo con vergüenza ajena, cómo las muchachas, los jóvenes tenían que ir en minifalda y con grandes escotes para procurar conservar su trabajo. Me preguntaban, oiga, ¿conoce usted a quién llegó? ¿Qué puedo hacer? Porque no hay una carrera de servicio. Fíjense la vergüenza que tenían que pasar personas que quisieran trabajar y que querían trabajar. Seguramente del mismo caso habrá personas que no merecían en estar en esos puestos y como hoy mismo siguen estando porque los nombran los que llegan. ¿Cuándo vamos a ver una carrera realmente en el ámbito administrativo, en el poder legislativo? Yo lo veo
Alejado, eso sí, yo creo que unos 40 años. Pero ¿qué tal para ver la vara en el ojo ajeno? Vámonos ahora cuando estamos tratando de evidenciar lo que hablan sobre los fideicomisos del Poder Judicial. En este caso, déjenme decirles algo también, pues dije, pues parejo. El Poder Judicial por décadas, por sexenios, se ha considerado como las vacas sagradas en las cuales eran familias entre comillas, de quienes eran los ministros y cómo, cuántos familiares. Hay un estudio muy interesante que hizo, parece que se apellida Borrego, la persona que lo hizo, de los familiares de cada uno y cómo llegaron a ser magistrados con una velocidad impensable. Cuando hay personas, muchas que yo conozco y ustedes conocen, que merecen esos méritos y que tienen toda una carrera judicial. Y en esto de la carrera judicial nos estamos refiriendo a personas que han trabajado, han estudiado y nada más no llegaron por dedazo, por ser hijas, hijos, parientes. De menos cada una de las personas que están no solamente en la alta cúpula de los ministros, sino de los jueces de distrito y magistrados, tienen 8 a 10 parientes, la mayoría. Ya ni les digo en los estados. Y en el Poder Ejecutivo, pues bueno, también se cuecen habas. ¿Cuántas publicaciones no hemos visto de las personas que tienen a todos los familiares metidos ahí? Déjenme decirles nada más, leerles la publicación del Templo Mayor del periódico Reforma del 17 de octubre, donde dice que nombraron a Julio César Guerrero Martín, lo nombró el secretario de la Función Pública Salcedo, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de NAFIN Bancomex. La extrañeza, dice, obedece a dos motivos. Primero, que es el funcionario que viene desde años anteriores, lo cual, si es bueno, no debería de interesarnos, porque el mérito y la meritocracia no tienen partido. Pero, ¿qué dice? Que hasta hace poco despachaba como subsecretario en Toluca en la Secretaría de Desarrollo Económico. Y ahora, detalle curioso, es hijo de Gregorio Guerrero Pozas, que es el coordinador de los órganos de vigilancia y control de la función pública, es decir, el jefe de los contralores en el país. Y bueno, no solamente hay un conflicto de intereses, hay una mano que mece la cuna. Como esto, estamos todos. ¿Con qué cara tenemos el desparpajo de pedirles a otros que cumplan cuando estamos viendo que todos aprovechan el puesto para tener prebendas inmerecidas o colocar en los mejores puestos? Nadie tiene la palabra completa. ¿Qué se está peleando y por qué? Si ustedes ven los ejemplos que les doy de este funcionario que coloca a su hijo en un puestazo, todos en la vida hemos querido trabajar en la Corte, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de Secretaría no de Educación, de Hacienda y Crédito Público, en el sistema financiero, porque son los mejores pagados, los mejores servicios médicos, los mejores bonos, prestaciones. Esa es una realidad. No ha habido una justicia social laboral para los trabajadores, porque deberían ser las condiciones iguales. Servicios médicos, porque se merecen servicios médicos aquellos perfiles que ponen en riesgo su salud. No es lo mismo alguien que cumple un servicio de 8 a 2 de la tarde, y perdónenme las comparaciones, a alguien que vive en el trabajo con riesgo y con un nivel de estrés mayor o menor. Todo esto tendría que ser transparente. Tendría que ser transparente los bonos que se dan, por qué se dan, cómo se dan, los riesgos. Si recordamos un poquito la teoría de Maslow, en la cual este psicólogo nos hablaba de la pirámide o de la jerarquía de las necesidades humanas, en las cuales se satisfacen las necesidades más básicas, que para todos son alimentación, empleo, seguridad, salud, afecto. Todos quisiéramos tener el mejor sistema de salud, un buen seguro de gastos médicos, un buen trabajo, una buena prestación, unas buenas vacaciones. Y esto se da en ciertas áreas, no en todas. Y entonces es cuando vienen, y yo lo entiendo y lo comprendo sin que lo justifique, ese rencor, ese tipo de situación en la que sí molesta cuando alguien coloca inmerecidamente a alguien, cuando alguien abusa de las prebendas, donde la lana está primero, en donde tengo que pasar por encima de quien sea, porque ahorita yo soy jefe y pongo a mi familiar y pongo en el mejor puesto. ¿Por qué no los mandan a la talacha en los estados? ¿Por qué no los mandan a un área de administración que sea menor? No, eligen
donde pueden sentirse como reyesuelos con privilegios gandallas en los que se sirven con la cuchara grande y los demás que sigan, que no había en NAFIN, que no había en el propio Congreso personas con más mérito para ser auditores, contralores, que no había en el propio Poder Ejecutivo una misión que respetar del titular que día con día dice no privilegios, no abusos, no prebendas, pero pues parece que los demás no intentan dignificar más que su propia vida. Gastos médicos, check-up, todo se vale y se puede abiertamente. Tenemos que hacer público lo público y algo que se ha visto en este gobierno, lamentablemente, es que todo es opaco. ¿Y saben qué pienso? Que es opaco porque a todos les conviene. Todos se hacen como una manada para que todos puedan hacer sus actividades. Y eso creo yo que es algo indigno. Y entonces, a la casa más bien de los ciudadanos, a ver cómo vamos a hacer, a cumplir nuestra avaricia, cómo vamos a generar en este último año y cómo vamos a seguir conviviendo y perviviendo los reyesuelos, porque recordemos los reyesuelos y también por la muerte que sucedió el viernes, me parece, del ex líder petrolero, que nadie ha lamentado y que poco les importa, porque si bien dicen no se llevó su dinero, les digo, no se lo llevó, lo vive muy bien y lo van a seguir viviendo generaciones y generaciones a costa nuestra. Entonces, la lana y el negocio está primero. Y esto lo hemos venido arrastrando injustamente. Privilegios disparejos, excesos, abusos, dinero a chorros a líderes sindicales, comisiones injustificadas de todos los líderes, sindicatos médicos, magisteriales, mineros. Bueno, y luego vienen llegando de titulares del Poder Legislativo, de titulares senadores, en fin. Concluyo diciendo que las emociones polarizadas solamente nos obnubilan el análisis y la calidad de la información que podemos leer. Necesitamos mejorar la capacidad de ponderar los hechos realmente conforme a la relevancia y argumentos, pero no castigar a alguien. Fíjense que los golpes políticos, los grupos que permanecen amarrados, finalmente son indisolubles. Los que permanecemos somos los ciudadanos. Y yo quisiera ciudadanos y funcionarios que tengan una carrera que les permita vivir y transitar en la vida pública, si esa es la elección que hicieron, no porque hay buena lana, no, porque tienen la vocación de servicio y que se queden despreocupados para tener su vida, yo no digo resuelta, pero sí con un salario digno, servicios dignos y que puedan tener una pensión digna. Y no que estemos peleando con el ISSSTE, que nos paga menos a los jubilados y muchos de ustedes están igual o con el ISSSTE. Mientras los altos cargos, vuelvo a repetir, perpetúan la corrupción. Entonces, es bien importante entender esto y saber que debe prevalecer siempre la integridad, la ética y tener nuestros ojos bien abiertos. Yo finalmente digo, ¿quién va a romper la cadena de corrupción? Y dejo esta tarea para reflexión. Nos vemos en la siguiente videocolumna y sí les digo, algún día vamos a vivir sin corrupción. Gracias. Buenas tardes.